Entre los siglos XV y XVIII, las autoridades eclesiásticas de Europa desencadenaron una brutal represión contra las supuestas adoradoras del diablo, o comúnmente llamadas brujas. Miles de ellas fueron condenadas y murieron en la hoguera. La Inquisición fue una institución creada en el siglo XIII, cuyo fin era imponer la fe cristiana a las personas de aquellas épocas. Se extendió rápidamente por países como Francia, Italia, España y Portugal, y pobre de las personas que no aceptaran esta fe. La Inquisición fue ideada para combatir a todo aquel que se alejara de la ideología que ellos trataban de imponer y la que por entonces se proclamaba como oficial. Pero hasta el momento sé que solo has escuchado una parte de la historia de tan macabra institución. Por eso es que en este video te quiero presentar la otra cara de la historia, donde podrás conocer la verdad de por qué la Inquisición o Santa Inquisición quería torturar hasta matar a todas aquellas personas que no quisieron seguir su falsa fe. Tal vez te has preguntado el por qué de tantas muertes perpetradas por la Inquisición a científicos y brujas. ¿Por qué mataban a todo aquel que no aceptara su fe? ¿Qué planes tenía en mente la Inquisición para llevar a cabo tales crímenes? Para poder conocer y adentrarnos a este misterio, es necesario fijar nuestros ojos en la Francia del siglo XII, una época en la Edad Media en la que el cristianismo ya había logrado alzarse como la primera y principal religión del Sacro Imperio Romano. En este momento fue cuando el Papa Lucio III, quien tras reunirse en el concilio con otros tantos líderes religiosos, promulgó en contra de todas las personas que no cumplieran con su fe una normativa que fue divulgada en el año 1184, la célebre Ad Abolendam, cuyo fin era abolir diversas herejías malignas. Pero ¿cuáles eran estas herejías malignas a las que el Papa se refería? Esto nos lleva a conocer quiénes eran estos herejes, quiénes eran estas personas a las que la Inquisición quería desaparecer por no aceptar su fe. La palabra hereje proviene del griego aeréticos, que significa el que es libre de elegir. En ese entonces la Iglesia Católica Romana, por medio de la llamada Santa Inquisición, veía como una amenaza a todas aquellas personas que tenían libertad de pensamiento, aquellas personas que veían a su Dios en la naturaleza y no como lo pintaba la Iglesia Católica. La Orden de la Inquisición sabía que su plan de control mental no funcionaría si dejaban libres a todas aquellas personas que creían en la fuerza del universo y en el poder de la naturaleza. A ese grupo de personas les temían, ya que ellos se encargarían de mostrarle a la humanidad el verdadero valor espiritual y cómo ser uno con la energía del universo. En pocas palabras, enseñarían el despertar de la conciencia. Tal fue el caso de las mujeres de libre pensamiento, mujeres que por su sabiduría fueron perseguidas y asesinadas en nombre de Dios, mujeres a las que la Inquisición llamó brujas. Estas brujas eran las chamanas de la antigua Europa, herederas culturales, espirituales de las civilizaciones precristianas. La actual palabra inglesa witch proviene del vocablo witse, que significa sabiduría. En la Inglaterra medieval, ellas eran las líderes de los clanes y actuaban como juezas de la comunidad. La bruja representaba el tercer aspecto de la diosa, la anciana sabia, venerada hasta entonces por sus servicios a la comunidad, quien como consecuencia de las despiadadas persecuciones y el horror que provocaba la Inquisición, comenzó a ser temida y repudiada por su gente. La bruja presentaba una amenaza al poder de la Iglesia por muchos motivos. Era mujer y respetaba su sexualidad como sagrada. Era sabia y heredera de una tradición religiosa precristiana. Era respetada por sus conocimientos médicos y formaba parte de un movimiento de mujeres campesinas. Frente a la opresión clerical, ofrecía la clara esperanza de un cambio basado en relaciones comunitarias. Pero cabe aclarar que no todas estas mujeres eran de buenas intenciones. Existieron unas que quisieron abusar de este poder que la madre naturaleza les había conferido,
y utilizaron este tipo de energía para dañar a sus semejantes, utilizando hechizos para asesinar a quienes les impedían seguir con su profesión. Fue entonces donde la Inquisición tomó partido para ennegrecer y manchar el nombre de aquellas mujeres que sí utilizaban esta energía proveniente de la naturaleza y del mismo universo para hacer el bien. Estas mujeres trabajaban con plantas para curar y sanar con su energía, pero los clérigos y su infinita ignorancia decidieron llamar a estas mujeres hechiceras. Para ese entonces, la Iglesia Católica solo quería ganar poder y tener el control de las personas, obligándolas a pensar de la misma manera en que la Iglesia quería. Fue por eso que aquella persona que se conociera a sí misma y se diera cuenta del gran poder mental y energético que poseía, sería acusada de ser adoradora de Satanás, implantando un miedo y un terror a las personas, privándolas de esa libertad de experimentar el autoconocimiento interior. Mientras que las mujeres que decidían sumergirse en ese conocimiento oculto y experimentar ese tipo de energías serían perseguidas y asesinadas de maneras macabras, y todo en nombre de Dios. Pero no solo las mujeres libres de pensamiento experimentaron este tipo de persecución. Durante el imperio montado por la Iglesia Católica y la Inquisición, fueron asesinados miles de científicos, filósofos y personas espirituales que se negaron a seguir la falsa fe implantada por la Iglesia, como fue el caso de Galileo Galilei, un científico que se adentró en el mundo del universo hasta llegar al punto de establecer la teoría heliocéntrica, pero como esta teoría no cumplía los parámetros doctrinales de la Iglesia, fue condenado a muerte si no se retractaba de lo que decía, ya que para la Iglesia la Tierra era el centro del universo. O Giordano Bruno, un astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano, quien acabó quemado en la hoguera por haber desafiado a la Iglesia e ir en contra de las ideas vigentes en aquel entonces, y al igual que Galileo negaba que la Tierra era el centro del universo y predicaba que el universo era infinito, que no tenía un único centro y estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. Igualmente pasó con los cátaros, personas que tenían una fe diferente a la Iglesia Católica. Eran seres que creían en un poder espiritual que todas las personas llevan dentro. Ellos decían que el Dios que hablaba la Iglesia era un Dios que lo podíamos encontrar dentro de nosotros y no afuera, que el único templo que debemos cuidar es nuestro cuerpo y no los templos creados por el hombre. Estos cátaros promulgaban un mensaje espiritual que decía que nuestra esencia proviene del universo y de la naturaleza. Pero para la Iglesia esto era algo demoníaco, era algo infernal, ya que contradecía e iba en contra de su ideología de manipulación. En pocas palabras, todas estas enseñanzas que las mujeres libres, que la Iglesia llamó brujas, las enseñanzas de los cátaros y los descubrimientos científicos que para esta institución era herejía, algo diabólico, eran un mensaje de liberación para la humanidad. Estas personas querían que la humanidad encontrara su divinidad, ese Dios en el universo, en la naturaleza y en especial dentro de uno mismo, ya que al conectar con estas energías nos volveríamos seres energéticos o divinos. Pero como el plan de la Iglesia era tener poder y control para dominar las masas, decidió callar a todas estas personas y condenarlas a muerte con instrumentos aterradores que ellos mismos crearon para generar sufrimiento, y utilizaron su doctrina para dominar la mente y atrasar su desarrollo espiritual, plan que hasta esta época aún sigue en marcha. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dando clic en el botón de suscríbete y activando la campanita para que estés al tanto de nuestros próximos videos. Hasta pronto.